el corazón de América del Sur, donde los Andes se encuentran con el Mar Caribe, hay un país cuya historia económica es tan fascinante como trágica. Venezuela, un nombre que evoca imágenes de belleza tropical y riqueza fértil, ha sido objeto de deseos y ambiciones durante siglos. Desde la leyenda del Dorado, pasando por la época de oro del petróleo, hasta llegar a la actualidad, Venezuela ha experimentado un viaje económico que podría ser calificado como el más dramático de toda América Latina. Pensar en Venezuela es pensar en riqueza. Pensar en Venezuela es recordar el sueño americano de muchos latinos. Pero también es confrontar la realidad de una nación que ha pasado de ser una de las economías más prósperas del continente a enfrentar uno de los colapsos económicos más severos en la historia reciente. Comencemos en el pasado, cuando Venezuela era conocida como el país del petróleo. En 1920, el descubrimiento del petróleo en Maracaibo marcó el inicio de una era de prosperidad sin precedentes. PDVSA, la empresa estatal petrolera, se convirtió en el motor económico del país. Sin embargo, esta riqueza oculta problemas profundos. Como diría el economista venezolano Luis Vicente León, el petróleo nos hizo ricos, pero también nos hizo pobres. Esta frase resume perfectamente la paradoja de una economía que dependía casi exclusivamente de una sola industria. La información económica en Venezuela es como un gran tapabocas que cubre el rostro de una nación en crisis. Es el reflejo fiel de un sistema económico que ha sufrido transformaciones drásticas desde finales del siglo XX. Su origen se remonta a la década de 1950, cuando el país comenzó a construir sus cimientos estadísticos, pero desde entonces ha evolucionado como un árbol que crece con raíces profundas y ramas extensas. El Banco Central de Venezuela, fundado en 1958, fue el primer gigante que se erigió para recopilar y analizar datos económicos. La década de 1990 marcó un punto de inflexión. Con la llegada del chavismo en el 2000, el gobierno centralizó aún más el control de la información económica, limitando la accesibilidad de datos financieros a la población. Esto llevó a una gran brecha entre la información oficial y la percepción real de la economía por parte de los ciudadanos. En ese momento, solo el gobierno sabía qué pasaba con el dinero. La crisis económica en Venezuela comenzó a desmoronarse en 2010, marcando el punto de quiebre con una inflación galopante y escasez crónica de alimentos y medicamentos. La situación se agudizó en 2021 con la inflación récord de más de 6.500% y desabastecimiento eléctrico y energético que dejó a muchas familias sin luz ni agua. Este proceso fue resultado de varios factores, incluyendo la dependencia excesiva del petróleo, políticas económicas erráticas, sanciones internacionales y la pandemia del COVID-19. La crisis económica tuvo un impacto social devastador, con millones de venezolanos emigrando en busca de oportunidades. Según cifras oficiales, más de 5 millones de personas han abandonado el país desde 2015. La disminución del poder adquisitivo llevó a una vida cotidiana marcada por colas interminables y carencias básicas. Frente a esta situación, el gobierno intentó reformas económicas, aunque muchas resultaron insuficientes o tardadas. Las relaciones con otros países y organizaciones internacionales se tensaron, especialmente debido a las sanciones. A pesar de los intentos de reformas, la situación en Venezuela continúa siendo compleja. Expertos y opositores han propuesto alternativas como la liberación de precios y la apertura del capital extranjero, pero su implementación resulta difícil. Como observa el analista político Carlos Correa, las soluciones son fáciles de proponer, difíciles de implementar. La crisis económica y social en Venezuela sigue siendo un tema de preocupación, con implicaciones regionales y globales que requieren atención continua y búsqueda de soluciones efectivas. El objeto principal de esta información económica es como un mapa que intenta cartografiar el funcionamiento complejo de la economía venezolana. Abarca desde la producción de bienes básicos hasta la inmigración masiva, pasando por la inflación descontrolada y las reservas internacionales en caída libre. Es un espejo que refleja la salud general del país, mostrando signos de vida. Por ejemplo, el índice de precios del consumidor es como un termómetro que mide la fiebre inflacionaria que aqueja al pueblo venezolano, mientras que el balance comercial es como un pasaje que evalúa el equilibrio entre lo que Venezuela produce y consume versus lo que importa. La finalidad de esta información económica es múltiple y estratégica, como un ejército con múltiples frentes de batalla. Ayuda a tomar decisiones económicas informadas como un consejero sabio que guía a los formuladores de políticas. También sirve para evaluar el progreso del país como un médico que monitorea el estado de salud de un paciente crítico. Proporciona transparencia y rendición de cuentas, permitiendo a la ciudadanía entender cómo funciona la máquina económica del país. Además, apoya a empresas y empresarios brindándoles herramientas precisas para navegar
en el mar de la economía. Y como un faro en la noche permite comparar a Venezuela con otros países en términos económicos y sociales. Los indicadores económicos son como personajes de una gran novela épica. Hay el IPC, el héroe que lucha contra la inflación, el balance comercial, en este caso es el viajero que cruza fronteras buscando equilibrio, el índice de producción industrial es el obrero que fabrica riqueza y la tasa de desempleo es el vagabundo que busca trabajo. Juntos forman un cuadro dramático que muestra la situación económica del país, pero hay más personajes. Están las reservas internacionales, la dama, que en este caso sería la dama refinada que guarda el Tesoro Nacional, el déficit fiscal, el malvado que roba el dinero al Estado, y los indicadores de desarrollo humano, los niños que sufren las consecuencias de la pobreza. En este teatro económico, la crisis prolongada desde finales del siglo XX ha sido como un huracán que ha arrastrado consigo muchos actores importantes. La falta de transparencia ha sido como una cortina de humo que ha oscurecido la verdad. La escasez de recursos ha sido como una mano que ha reducido significativamente los fondos disponibles para inversiones en infraestructura estadística. Y la dependencia tecnológica ha sido como una silla de ruedas que ha limitado la movilidad de la información económica. Sin embargo, incluso en medio de esta tormenta hay esperanza. En el futuro se espera una mayor digitalización, como si el país estuviera aprendiendo a caminar sin su silla de ruedas. La innovación tecnológica podría ser como un nuevo par de alas que le permita volar alto a la información económica. Las reformas institucionales podrían ser como un nuevo corazón que bombee vida a las instituciones estadísticas, y la cooperación internacional podría ser como un puente que conecte a Venezuela con el mundo exterior, permitiendo el flujo de conocimientos y recursos necesarios para fortalecer sus capacidades estadísticas. En conclusión, la información económica en Venezuela es como un gran rompecabezas que intenta mostrar el funcionamiento complejo de una sociedad en crisis. Es un espejo que refleja tanto la belleza como la fealdad de la realidad económica del país. Su origen está en la década de 1950, pero desde entonces ha evolucionado como un árbol que crece con raíces profundas y ramas extensas. Hoy en día, Venezuela enfrenta un futuro incierto. Ahora me pregunto yo, ¿podrá recuperarse? ¿Qué lecciones podemos aprender de este viaje económico para entender mejor el futuro de América Latina? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Lo cierto es que la crisis económica de Venezuela nos enseña que incluso en el corazón de la prosperidad siempre hay un riesgo latente de caída, un recordatorio poderoso de que la estabilidad económica no es algo que debamos tomar por sentado, sino algo que merece nuestra atención constante y nuestro respeto. Como concluye el escritor venezolano Miguel Otero Silva, Venezuela es un país que aprende con dolor. Esperemos que aprendamos de su experiencia para evitar que otros países repitan los mismos errores que nosotros hemos cometido. Porque como dice la frase popular venezolana, si quieres ver el futuro, mira el presente. Y el presente de Venezuela nos muestra un camino largo hacia la reconstrucción económica y social.